Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo y la disposición. Jorge, hablemos del programa, perdón, de la partida del gobierno. Me gustaría saber cuál es tu evaluación de estos primeros 50 días de gobierno en términos de un comparativo con administraciones anteriores. ¿Es para ti aún prematuro emitir juicios acerca de la adaptación del nuevo gabinete a las labores del Ejecutivo o las necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía actualmente fuerzan a tomar una gestión más activa desde el día uno? Mira, el presidente aquí ocupó una metáfora, la del despegue turbulento, que a mi modesto entender es algo condescendiente y generosa respecto a lo que ocurrió. Si tuviéramos que seguir con la misma imagen, me parece que lo que pasó más bien es que se incendió una de las turbinas en el despegue. Y creo que cuando uno hace este juicio tiene que tener en mente tres variables. La primera de las cuales la conocíamos, era evidente y por lo tanto no reviste ninguna sorpresa. Estamos en un contexto pospandémico, con una crisis económica importante, con un alza al costo de la vida y por lo tanto desde esa perspectiva la instalación de cualquier administración hubiera sido compleja. Hay una segunda variable que intuíamos, pero cuyo efecto y consecuencia han sido mayores a los previstos. Estamos en presencia de una generación que, más allá de sus pergaminos académicos y profesionales, está por primera vez en la tarea de conducción del gobierno de Chile. Una generación muy joven, con el presidente más joven en nuestra historia, si me apuras, probablemente actualmente el presidente más joven del planeta, a lo menos de todas las democracias liberales, pero justamente con poco Estado en el cuerpo. Y por lo tanto preocupan la cantidad de improvisaciones, de errores y la ralentización en el proceso de instalación gubernamental, muy especialmente en regiones donde la presencia del Estado es muy fuerte y su ausencia, por lo tanto, genera estropicios de marca mayor. Y hay una tercera variable, te diría yo, te confieso, para mí relativamente sorpresiva, y es la ausencia de ciertos conocimientos de códigos políticos. ¿Y por qué te digo que es una sorpresa? Porque si hay algo que uno tendría que reconocerle a esta generación, es justamente el manejo de estas maneras, de estos procedimientos, al punto tal que estamos en presencia probablemente de un auge con un vértigo y con una velocidad que nunca habíamos visto antes. Solo hace 10 años el Frente Amplio se tomó las universidades, se instaló después en el Parlamento, enfrentan una primera campaña presidencial con un resultado interesante, en la segunda ganan una primaria, ganan una segunda vuelta con un resultado holgado. Y si hay algo que ha sido muy evidente, tiene justamente que ver con cómo, a diferencia cuando ser oposición, ahora en el gobierno, el manejo de estos códigos ha estado completamente ausente. Y eso básicamente uno lo vislumbra en cosas que son bien dramáticas. Por de pronto la caída o ya la inexistencia de la ministra del Interior en términos políticos, con todo lo que eso significa, la ausencia de un plan o la idea que más allá del vértigo de la campaña parece que asumieron sin tener una estrategia de corto y mediano plazo que lo ha llevado a muchas contradicciones, a incoherencia y a ratos olvidar que esto del gobierno de Chile y no necesariamente una asamblea universitaria, pero también creo yo en algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero que ha pasado demasiado temprano, y es la incapacidad de gobernar políticamente su coalición al interior del propio gobierno y cómo ese desorden también se trasladó hacia el Parlamento. Fíjate en lo siguiente, es decir, se cayeron o tuvieron un tropiezo mayor, no en el aperitivo, te diría yo, en el primer maní de una cena que va a ser muy larga, que le lleva a reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud. Y en la primer debut legislativo con motivo de la discusión del quinto retiro terminamos en un bochorno que significó, entre otras cosas, que la otra gran autoridad siempre importante en todo gobierno, además el ministro de Interior, que es el ministro de Hacienda, quedar un poco con el ala herida. Desde esa perspectiva, entonces, yo me reconozco no solamente sorprendido en esta última parte, sino que algo desilusionado también. Déjame tomar tu punto de los códigos políticos, ¿ya? Y en relación a eso,
sumado a la coyuntura actual, hemos visto una rápida caída en la aprobación presidencial en la encuesta, la cual coincide con una mayor adhesión a la opción rechazo en el plebiscito de salida, también en la encuesta, ¿ya? Para el proceso constituyente. ¿Cuánto crees tú entonces que lo anterior puede incidir en la estrategia comunicacional y el empuje legislativo que tenga el gobierno de aquí a antes de la fecha de este plebiscito de salida? Es una interesante pregunta. A ver, la contestaría de la siguiente manera, creo. El presidente Boric ganó la segunda vuelta electoral con una contundente mayoría, que sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera vuelta, con un porcentaje mucho menor que incluso le significó la derrota frente a José Antonio Kast, generó un punto de inflexión. Y por lo tanto, esa adhesión en el balotaje no era una adhesión incondicional, estaba sujeta a un conjunto de expectativas, a un cambio y a un giro que había hecho el propio gobierno. Aún así sabíamos que la luna de miel iba a ser corta, quizás ninguno de nosotros supuso o anticipó que iba a ser tan fugaz y tan breve. El proceso de caída de esta administración en sus primeros 50 días de gobierno no tiene punto de comparación con lo que ocurrió en administraciones anteriores como la de Sebastián Piñera o la de Michelle Bachelet. Y eso básicamente tiene que ver con algo que es muy propio de la política y que es entre más alto se cae más fuerte. Es decir, lo que estoy tratando de referir es que se han visto cuestionadas, desilusionadas o a lo menos amenazadas las importantes expectativas que no solamente los partidarios más militantes de este gobierno tenían, sino que incluso quienes con más o menos entusiasmo adhirieron a esta campaña en segunda vuelta. Si a eso tú le pones como paralelo el proceso constituyente y la caída en la popularidad, en los sentimientos que genera este proceso desde un resultado tan espectacular como fue el plebiscito de octubre del 2020, donde el 80% de la población quería y adherió a un proceso de esta naturaleza a lo que está ocurriendo hoy día, es bien abismante. ¿Y por qué están directamente relacionadas? No solamente por una cuestión política general, sino por una de carácter particular. El propio presidente de la República, Gabriel Boric, se jugó su pellejo por llevar adelante este proceso. Recordarán muchos de quienes nos escuchan que incluso su firma en el acuerdo del 15 de noviembre significó que estuviera suspendido en su militancia política. Es decir, hay un compromiso personal respecto al éxito de este proceso. Y por eso cuando el presidente y muchas de sus autoridades en los últimos días y horas han advertido que no van a ser neutrales, no solamente eso es una consecuencia obvia de este compromiso, sino que hace suya la victoria o la derrota. Lo que estoy tratando de decir en castellano es que el plebiscito podría ser no solamente un plebiscito sobre el texto constitucional, podría ser un plebiscito sobre aprobar o rechazar la propia gestión del presidente de la República y su gobierno. Y por lo tanto, en esa aprobación o rechazo van a jugar básicamente tres variables que a mi juicio son las que hoy día más preocupan a la ciudadanía. Dos de las primeras, que son muy caras a la izquierda, o dicho de otra manera, son aquellas respecto de las cuales estas coaliciones, no solamente en Chile, sino que en el mundo, tienen que dar más explicaciones. La primera tiene que ver con el crecimiento económico y la importancia del dinamismo en los mercados y cómo eso contribuye a fortalecer la política social. Incluso quienes tenemos una vocación profundamente igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y por lo tanto, el tema de el crecimiento económico, la generación de empleo, la mayor prosperidad individual y colectiva está directamente conectada a las expectativas ciudadanas. La segunda dimensión es todavía más compleja y que tiene que ver con los temas de seguridad pública. Aquí hubo una promesa y sin exagerar, probablemente hoy día la situación es todavía mucho peor de lo que era hace 4 o 5 meses atrás antes que asumiera este gobierno. Y no me refiero solamente a la situación de violencia en la macrozona sur, a propósito del conflicto mapuche, me refiero también al tema del narcotráfico, a la violencia política desatada en las distintas manifestaciones, a la situación de inseguridad. A la izquierda siempre le ha costado el uso de la fuerza socialmente organizada, de la represión institucional. Hicieron una apuesta por el diálogo que hasta el momento
a lo menos, creo yo, ha fracasado. Y por lo tanto, si vamos a centrar las expectativas de los ciudadanos en estas dos áreas, el futuro del gobierno se ve poco auspicioso y por lo tanto, a propósito de tu pregunta, la necesidad de cambiar, de generar un punto de inflexión, de dar señales más claras de manera coherente y consistente es absolutamente urgente. Porque, por ejemplo, en el tema de seguridad, no se puede al mismo tiempo tomar la decisión de retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado, no renovar el estado de excepción en la macrozona sur, pero al mismo tiempo manifestar una mayor preocupación por carabineros o por los locatarios que son frutos de la violencia. Es decir, hay que tomar una decisión, cualquiera sea el sentido de esta, y sostenerla en el tiempo. Y por último, la tercera variable justamente tiene que ver con el resultado del plebiscito. Yo sostengo que ya estamos en presencia de una apuesta frustrada. Porque aunque ganara la apruebo, lo hará probablemente por un resultado estrecho. Y si había un objetivo, quizás el único y principal de este proceso, más allá de las normas, era justamente dotarnos de una legitimidad de la arquitectura institucional de manera masiva. Si gana la prueba por un resultado estrecho, ese objetivo no se va a haber cumplido y por lo tanto prolongaremos la discusión constitucional y la mayor incertidumbre y la ansiedad. Pero si llega a ganar el rechazo es equivalente a Gabriel Boric lo que el 18 de octubre fue a Sebastián Piñera. Eso significa prácticamente la muerte política de un gobierno. A Piñera le ocurrió 2 años antes de terminar su mandato. Aquí sería una tragedia que esto ocurriera a los 6 meses de haber debutado. Y para seguir con la metáfora inicial, el rechazo equivale al incendio de la segunda turbina del avión que está despegando. Interesante tu punto y analogía, y quiero tomarme de esta última parte de la respuesta para plantearte la inquietud. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué pasa el día 5 de septiembre? Independiente del resultado, tú dijiste, si gana el apruebo con poca diferencia, queda la sensación de que no es la casa de todos. Si es que gana el rechazo, queda un 80% de la gente que votó por cambiar la actual constitución sin una respuesta concreta a eso. ¿Qué se hace? ¿Cuál ves tú que son los pasos a seguir? ¿Y se hace después de la votación o se trabaja de forma anticipada? Bueno, esa es la discusión que estamos teniendo hoy día, aunque nadie quiera tenerla. Es como el elefante sobre la mesa, Ya hay que una es propuesta, difícil. salió una propuesta que fue rechazada ampliamente ayer, anteayer en la prensa, de un Efectivamente. senador, de un senador. Mira, voy a partir esta respuesta por una cuestión previa para entrar derechamente a lo que nos convoca. En el proceso constitucional, diría yo, hay tres grandes momentos. Uno que podríamos llamar el momento deliberativo, que es justamente el que está terminando ahora y es toda la discusión al interior de este organismo para efectos de proponernos a los ciudadanos un texto constitucional y sus respectivas normas transitorias para que aprobemos o rechacemos. Hay un segundo momento que en algún sentido ya se inició, que es el momento interpretativo, ¿no? Es decir, que el que media entre la propuesta y la decisión que vamos a tomar los ciudadanos. Y digo que es un momento interpretativo porque ni tú, ni yo, ni ninguna de las personas que nos escuchan, por más informadas que sean, van a votar a prueba o rechazo por alguna norma en específica. Eso no va a ocurrir. Más bien vamos a votar a prueba o rechazo por la idea que nos hagamos si esta constitución contribuye al progreso, a la mayor unidad, a la casa de todos, como tú decías, o por el contrario, es un retroceso, genera más ansiedades o más temores y por lo tanto vamos a estar peor de lo que estamos hoy día. Esa interpretación va a ser una durísima lucha política comunicacional que ya se está verificando y en la cual no solamente participan los políticos profesionales, los partidos, van a mediar o terciar los medios de comunicación, los propios empresarios, las organizaciones gremiales, en fin, todo aquel que tenga un interés legítimo o no en este resultado. Y solo en el caso de aprobarse este texto viene un tercer momento que es el que podríamos llamar un momento de materialización o de implementación. Porque sabemos que lo importante en un país, más allá de lo que establezca su constitución, es lo que dictamina la realidad económica y social de los países. Y por lo tanto, el cómo se van a implementar, el cómo se va a traducir esto en proyectos de ley, en qué tiempo y lapso, es lo que básicamente va a ocurrir en este tercer momento.
Ahora, dicho eso, para contestar tu pregunta y a partir de mi propia convicción, yo creo que el problema constitucional ya no se resolvió, gane el apruebo de manera estrecha o evidentemente que gane el rechazo. Y por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en cualquiera de los dos escenarios, en el de rechazo de manera más dramática y urgente que en el del apruebo, es cómo se cierra este ciclo, sea corrigiendo, enmendando, arreglando un conjunto de cosas que quedaron mal planteadas por cierto desajuste también en la intensidad política que se produjo respecto de la elección de los convencionales con lo que hemos visto en elecciones posteriores, como por ejemplo la del Senado, donde en el primer caso la derecha es absolutamente irrelevante y no ha podido meter baza alguna en esta discusión, a diferencia de lo que ocurre hoy día en el Senado, donde prácticamente controla la mitad del hemiciclo. Y por lo tanto va a quedar o debería quedar radicada en el poder legislativo la potestad que siempre ha tenido y que debería seguir teniendo para este proceso de corrección frente a este resultado que pese a que haya sido aprobatorio resulta insatisfactorio para el cumplimiento de los objetivos. Si gana el rechazo, el escenario es mucho más dramático. Y aquí se han planteado varias ideas, algunas, a mi juicio, algo descabelladas. Una de ellas, la que yo considero descabellada a la luz de lo que ha sido el resultado de este proceso, es suponer que podemos llamar a una segunda convención constitucional para que inicie nuevamente un proceso. Creo que eso es prácticamente imposible, no solamente en términos políticos, sino que también materiales, a la luz de cuáles son las opiniones de los ciudadanos. Otra alternativa que he escuchado por ahí es recuperar antiguos procesos de reforma constitucional como el que justamente dejó Michelle Bachelet antes de terminar su mandato con motivo de las conclusiones de los cabildos autoconvocados. Cosa que creo que sería difícil porque no cumpliría con este rol de legitimidad que justamente requiere tener este proceso entre los ciudadanos, que parece que hoy, en uno o en otro sentido, me da lo mismo, pero evidentemente hoy piensan de manera distinta a como pensaban hace 6, 7 años atrás. Y la tercera alternativa, a mi juicio, la que vamos a tener disponible, es la de siempre, es volver a nuestro actual Senado, a nuestra actual Cámara de Diputados, como el poder constituyente derivado y no originario para que ellos se hagan cargo a través de un procedimiento para que el procedimiento que establece nuestra actual constitución para o de reformar de manera sustantiva la actual al punto tal de que sea irreconocible y sea una nueva, o generar un nuevo texto constitucional para ser sometido a decisión de los ciudadanos. Creo que básicamente esas son las variables y escenarios que tenemos por delante. Jorge, ya para cerrar, y haciendo referencia a lo que tradicionalmente y mayoritariamente la oposición acá, el actual oficialismo, ha criticado del régimen actual que lo cataloga como de hiperpresidencialismo. Si es así, ¿qué es lo que puede hacer antes de la votación de este referéndum de salida el gobierno en términos de proyectos, reformas, cuáles son los que se necesitan, cuáles son los que tú crees que van a tratar de alcanzar acuerdo y cuáles son los que finalmente se van a aprobar? Ya hemos visto algo en relación al sueldo mínimo, estamos viendo cosas de ese tipo, pero ¿cuáles son los que tú crees que se va a empujar con fuerza antes de septiembre? A ver, yo creo, y me parece que lo sugerido en las respuestas anteriores, es que el problema que tiene el actual gobierno es que no está navegando, está más bien flotando. Y por lo tanto no se advierte un plan, un diseño, un líder y una tropa. Y por lo tanto, la primera sugerencia que uno podría hacer es que independiente de cuáles sean nuestras opciones políticas personales, la política consiste en dar certezas, para bien o para mal, pero dar certeza. Y por lo tanto este gobierno tiene que tomar una definición. Ha tratado de quedar, a mi juicio, un poco bien con Dios y con el diablo. Es decir, y en cada una de las áreas más gravitantes hace algunas cosas que parece que vira hacia la izquierda y hace otras cosas que parece que virar hacia la derecha o a lo menos virar hacia el centro, ¿no? Y yo creo que esa inconsistencia se refleja en improvisaciones,
en errores que hacen todavía más difícil lo que tiene el gobierno por delante. Del punto de vista programático, si uno mirara el programa Gabriel Boric, valga lo que valgan los programas a esta altura, podría darse cuenta que casi el 95% de las cosas ahí propuestas requieren de proyectos de ley. Y por lo tanto, una primera intuición que uno debió haber tenido es que eso tenía que haber estado muy bien anticipado y planificado para desde el primer día empezar justamente esa tramitación con mayores niveles de legitimidad que por razones obvias se van perdiendo en el tiempo. Y aquí a lo menos hay tres definiciones básicas que parecen evidentes. Una tiene que ver con una reforma tributaria, a la luz de la que lo hemos escuchado a las actuales autoridades, para poder recaudar un conjunto de recursos de mayor envergadura para efectos de financiar muchas de las políticas sociales y expectativas que se han generado en los ciudadanos. La segunda tiene que ver con una reforma al sistema de pensiones, que durante mucho tiempo, ahora ya no, porque probablemente la seguridad ha vuelto a tener el lugar estelar en las encuestas ciudadanas, pero por mucho tiempo el tema pensiones fue la primera prioridad de las personas y llevamos más de 11 años discutiendo una reforma sin poder ponernos de acuerdo. Y la tercera, quizás en el amplio sistema de lo que podríamos llamar la seguridad social, tiene que ver con hacer una reforma más profunda al sistema de salud. Pues bien, todo esto toma tiempo y va a ser difícil. Y a propósito de esta aseveración que tú hiciste recién, que déjame matizarla, el hiperpresidencialismo parece ser una cuestión más puesta en los libros y en la teoría, porque lo que estamos observando ya a finales de la administración de Sebastián Piñera y hoy día es más bien una suerte de parlamentarismo de facto. De hecho, lo que ocurrió con el quinto retiro fue eso, es decir, la izquierda y la derecha unida en un interés corporativo por decirle al gobierno algo así como, párele, usted no va a hacer nada que no pase por acá, que no hayamos conversado y acordado previamente. Y por lo tanto, si ese es el escenario, si la mayoría requiere proyectos de ley, si tenemos un altísimo nivel de fragmentación y continúa la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, la verdad es que se va a requerir de un talento, de un profesionalismo político que yo a lo menos hasta ahora no he advertido en el actual gobierno, ni menos en su relación con la Cámara de Diputados y el Congreso. Claro, uno podría aprovecharse de este hiperpresidencialismo para, en otro tipo de medidas que no requieren proyectos de ley, ocupando la potestad reglamentaria, dar señales concretas. Hay cosas que se pueden hacer en materia económica y social y también en materia de seguridad. Algunas se han venido esbozando, pero aunque fueran completamente eficientes, eso nada alcanza para satisfacer las expectativas que este mismo gobierno y esta coalición generó. Y por lo tanto, me parece a mí que el propio ministro de Hacienda y el elenco que se relaciona con el Parlamento ha aterrizado, o más bien se ha golpeado con una dura muralla, con la realidad de lo que va a significar entender una frase que ha sido algo desprestigiada en estas últimas décadas, pero que está en el sentido más profundo de esta actividad, y que la política es el arte de lo posible y que por lo tanto muchas veces se va a requerir renunciar, retroceder un paso para avanzar dos. Y lo que resulte para bien o para mal, va a ser fruto de la negociación, de la transacción y del acuerdo, que ya no son una opción, van a ser una obligación para este gobierno. Buenísimo, Jorge. Te agradezco nuevamente tu tiempo, tu disposición y la claridad para poder analizar un tema tan complejo como es la política en el contexto actual y local. Así que, nada, estamos en contacto y será para la próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por estas y otras conversas que me ha tocado mirar y en esta participar. Que estén muy bien.